En esta herida llena de peces, una mujer mestiza, cuyo nombre no conocemos, viaja por el río Atrato y atraviesa el Chocó con su hijo adoptivo, un niño negro cuyo nombre tampoco conocemos, con el fin de entregárselo a Gina, su madre biológica. Así, el viaje implica no solo una terrible y angustiosa cuenta regresiva, sino también un aprendizaje del desapego como experiencia esencial del amor y específicamente del amor materno. La lectura me dejó escindido. Por un lado, el libro tiene unos problemas políticos que pasan sobre todo por la exotización inconsciente o involuntaria de las personas negras y del departamento del Chocó, un territorio que, como lo han recordado las escritoras Jihan Rentería y Belia Vidal, ha sido históricamente invisibilizado. Salazar Mazo es plenamente consciente de los riesgos políticos que tiene su novela. En un pasaje leemos, por ejemplo, cito: "Parezco la delegada de una misión comunitaria o una periodista de esas que vienen 2 días, miran a la gente desde unos ojos asombrados, ausentes, preguntan lo obvio y desaparecen. Y sin embargo, la mirada que por momentos tiene la narradora la termina ubicando en el lugar de la delegada o periodista que viene 2 días, mira a la gente desde unos ojos asombrados, ausentes, pregunta lo obvio y se va. Estos problemas, pienso, van mucho más allá del libro mismo y por lo tanto denotan una herida, para decirlo con el hermoso título de la novela, que ya sabemos es mucho más profunda y que trasciende lo individual. Esta herida llena de peces fue presentada por Lorena como proyecto de grado en una maestría en escritura creativa en España. Fue editada en España y Colombia, es decir, fue leída por distintos profesores y editores y ha recibido muchos elogios en ambos países. Entonces, el mencionado problema de la exotización del territorio y de las personas negras termina revelando unas capas de colonialidad inconsciente más extendidas y hondas. Por el otro lado, y dicho todo esto, el libro está escrito con una sensibilidad poética que lo llena de imágenes poderosas todo el tiempo. La reflexión sobre la maternidad es inseparable del juego, de lo lúdico, y eso hace que la relación madre-hijo sea no solo vital y conmovedora, ajena a la asfixia afectiva, sino un camino idóneo, al decir de Freud, para expresar y elaborar acontecimientos y pensamientos que producen angustia, desolación, frustración, rabia o miedo. Así, el juego permanente entre madre e hijo aparece como contrapunto a toda la angustia, desolación, frustración, rabia y miedo que la narradora busca señalar y que los lectores sentimos con ella y a veces por causa de ella. Hola, soy Giuseppe Caputo y esto es Primeras Impresiones, un programa organizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, IDARTES y la Cámara Colombiana del Libro. Estamos en la sala de conciertos de la Luis Ángel y hoy tengo el placer de conversar con Lorena Salazar Mazo sobre su primera novela, Esta herida llena de peces. Bueno, hola Lorena, pues bienvenida. Me alegra mucho que estemos acá conversando. Hola, gracias. Bueno, yo quisiera preguntarte, esta ha sido una pregunta común en todas las charlas, em, y es por tu carrera anterior o por tu oficio, tus oficios anteriores a la escritura y de qué manera sientes o crees que han tenido tu trabajo como escritora. Bueno, yo soy publicista, entonces está un poco relacionado al tema de la escritura. En publicidad es más redacción y es totalmente diferente, pero el tema de la creatividad siempre está presente, es muy fuerte. Entonces el interés se fue desviando un poco, por así decirlo, hacia los libros, hacia la escritura, hacia la literatura. Y sigue siendo mi oficio, pero también estoy intentando entrar en el oficio de escribir, que creo que ese es un oficio, y tenerlo todos los días a la par con mi trabajo o profesión, por así decirlo. También quisiera preguntarte por la constelación de lecturas de la que te sientes cerca. Me gustaría como indagar como de qué manera ciertas lecturas que han sido claves para ti se convirtieron como en en un aprendizaje de escritura. Yo, por ejemplo, mientras leía, pensaba por momentos, digamos, en autores colombianos como Juan Cárdenas o Daniel Ferreira, pero también en poetas como Alejandra Pizarnik. Y al final del libro tú mencionas incluso piezas artísticas, digamos, que fueron claves durante la escritura, como los alabados y los cantos populares del Chocó. Entonces, también para que hablemos de eso. Sí, empiezo por allí, por los alabados y los cantos populares. Están en mí desde el colegio.
Yo estudié en Quibdó, entonces era como fueron las historias con las que crecí y tengo como el ritmo adentro de ese recuerdo de lo que escuchaba, de lo que nos contaban y me sentía muy cercana, o sea, al diario vivir. Por otro lado está Alejandra Pizarnik, que creo que estoy un poco obsesionada, pero ya estoy intentando pasar un poco, pero me interesa mucho Alejandra porque parte del silencio y a mí me interesa mucho escribir desde el silencio. Por otro lado está Daniel Ferreira y Juan Cárdenas. Me interesan mucho los espacios. De Juan Cárdenas lo siento familiares, por Quibdó, por el Chocó. También por su forma de narrar. Yo encuentro mucha poesía también en lo que él hace y me gusta mucho. Y Daniel Ferreira también me hace sentir muy en casa, pero de otra forma, o sea, cuando habla de los pueblos. También me parece que narrativamente usa muchos recursos. A mí me interesa también investigar eso en el libro. Creo que intento explorar muchos recursos y formas de contar. Eso me gusta mucho. Y por otro lado, también me gusta mucho la poesía de Gabriela Mistral. Lo menciono mucho. De hecho, ya la había leído, la leí mucho mejor después de haber escrito el libro. Me gusta mucho, me gusta cómo habla de los niños y me gusta que sabe a tierra. Quisiera preguntarte por la mirada al río Atrato. Voy a citar un fragmento del libro que me pareció muy hermoso. Dice, el río duerme, navegamos encima de un tigre que en cualquier momento puede tragarme entera, a mí y al niño. ¿Cuántas veces pinté de niña este río en mis dibujos? Repetí hasta el cansancio que era uno de los más caudalosos del mundo. Qué orgullosa me sentía de él, profundo, importante, peligroso. Pasaste prácticamente toda tu infancia y una parte muy importante de tu vida en Quibdó. Y quisiera preguntarte, por un lado, ¿cómo ha cambiado tu mirada al río desde que lo dibujabas hasta que lo escribiste? Y luego preguntarte por tu relación con Quibdó. Cuando yo era pequeña o cuando ya empecé a tener un poco de conciencia, yo iba al río a culparlo o a preguntarle cosas, como si fuera un Dios que pudiera responderme, porque escuchaba cosas que pasaban, porque me daba cuenta por historias, por muchos temas. Sentía que el río era el culpable de cosas tristes, pero al mismo tiempo el río era el que traía la comida y eso lo creciéndolo todos los días. Entonces era esa dualidad de qué pasa con este río que como dice el libro, bendice y ahoga al tiempo. Entonces crecí con eso, ya cuando estaba en la universidad empecé a pensar que no era culpa del río, sino que esto tenía otro tipo de problemas detrás y esa ha sido como esa dualidad para mí con el río. Por eso al tener estos dos polos encontrados, eh, surge lo que surge y es no sé qué siento no me quiero parar en ningún lado, pero esto me causa muchas emociones. Entonces quiero ahondar las dos, tanto lo bueno, lo bonito, lo grandioso y todo lo que trae, como lo triste, lo oscuro y lo sangriento de alguna forma. En la lectura por momentos me sorprendía porque la narradora es como muy consciente de todos los problemas y dificultades políticas que hay en el departamento y enuncia esos problemas muy directamente. Y sin embargo, por momentos también se siente que ciertas decisiones escriturales terminan reproduciendo lo que denuncia. Tengo en mente una escena de cuando la narradora es niña y, y le piden que interprete en una obra de teatro del colegio al español conquistador, colonizador, y ella se niega a tener ese papel. Es decir, que sabe claramente, digamos, lo que implica ese papel. Sin embargo, en esa misma escena se refiere a sus compañeras, dice que las compañeras le recuerdan a las hienas del Rey León. Y ahí recordé pues todo este debate en esa película, em, en el que los villanos tienen voces pues de actores, de actrices negras. Entonces, ahí es como cuando sentía yo ese choque permanente entre la intención política y luego esos momentos en los que se termina reproduciendo como lo mismo que se denuncia. Entonces, preguntarte por esto. ¿De dónde salió el tema de las hienas del Rey León? Y sale directamente de un libro que yo tenía cuando era pequeña, que era el del Rey León. Y en ese recuerdo mucho la imagen de las hienas y me gustaban las hienas.
Entonces, cuando lo estaba construyendo, pensé en ese libro y en eso, y no en la película, y no sabía del debate de las voces del Rey León. Y es bien serio. Primero, que haya pasado y que haya coincidido. Segundo, porque no tendría, narrativamente no tiene sentido que un personaje, sea cuando está narradora niña, o cuando es la narradora adulta, em, se refiera así a sus compañeras o a la comunidad negra cuando todo el tiempo lo que hace es elogiarla o resaltar hasta el cierto punto que llega a exotizar, que eso lo hablamos en un momento. Entonces yo decía, pero eso no tiene sentido. O sea, narrativamente, si lo hubiese hecho conscientemente, sería contradecirme a mí misma. Entonces me sorprendió encontrar como esa casualidad, porque lo encuentro más como una casualidad que una intención del tema de las hienas y esto. Y por otro lado, lo que leías al comienzo me parece súper importante porque cuando estaba escribiendo el personaje pensaba en cierto punto, puede ser muy arriesgado que esté hablando del territorio y que la protagonista sea una mujer blanca. Pero yo decía, yo quiero hacerlo como si fuera, quiero que sea un espejo esta mujer y que allí se vea todo. ¿Por qué? Porque no me sentía capaz primero de contar la historia en primera persona, en el cuerpo de una mujer negra, con el riesgo que eso implica no solo de la historia y la posición que ella se pone de yo veo este territorio, veo a las mujeres y yo me siento inferior. Ya desde esa posición ya uno siempre magnifica al otro y eso es lo que pasa con los espejos. En este caso, las decisiones que tomé sí llevaron a esa exotización y es una reflexión muy importante que he estado haciendo todo este tiempo y es cómo contamos algo que nos es ajeno y creo que será una reflexión que me tomará mucho más tiempo, pero que está allí, que me parece muy valiosa. Creo que es un camino que está allí a explorar. Pero bueno, todo este universo es como un montón de cosas que tengo en la mesa y digo, bueno, está muy bien todo esto que pasó, son un montón de reflexiones, ya veremos luego en qué se traduce. Siento, como decía, que es una discusión que es importante que se dé públicamente y que todo el mundo la piense, o sea, porque no creo que se llegue a ninguna parte singularizando el libro, por eso me parece importante mencionar todo el proceso que ha pasado, ¿sí? Porque es algo mucho más hondo, pienso. Es importante que lo hablemos porque me encantaría que la mirada crítica pues se enfocara también en eso. O sea, que bueno, cómo esta autora o cómo esta voz me está contando lo que me está contando, que vaya mucho más allá y que haya más un ejercicio crítico también de las personas del territorio, sobre todo. O sea, si alguien te está contando y tú sientes que si tú no estás cómodo con eso, siento que vale la pena alzar la voz y escucharlo. Para mí es importante. Para eso está el libro también ahora. Creo que en cierto punto hablábamos, el discurso alrededor em, toma muchos caminos y este es un camino que creo que es importante. También quisiera preguntarte por una escena específica de la novela, el momento que se incendian varias casas y la narradora habla de una resignación eh, de los habitantes de esas casas, pues ante un nuevo incendio. La narradora dice, quizás algún día las casas serán de cemento. Yo he pensado mucho, pues también en las luchas políticas de las personas negras y sobre todo, diría como destacaría el Pacífico colombiano como un gran lugar eh, de luchas políticas, de agencia política. Entonces, preguntarte cómo has visto los últimos meses o el último tiempo de Colombia en toda esta convulsión política tan interesante, en contraposición a esa resignación que la narradora describe eh, en la novela. Esa resignación fue algo que yo crecí escuchando en muchos espacios y ahora, como tú bien lo has dicho, algo está cambiando. No significa que antes em, nadie estuviera haciendo resistencia. Creo que siempre ha habido alguien, pero como siempre ha estado mucho más silenciado o a la sombra. Creo que ahora se ha hecho mucho más fuerte porque hay voces que están acompañando y yo creo que eso es importantísimo, es indispensable la unión entre todos. Entonces, eso ha hecho que haga eco. Siento que a lo largo de todo el libro está el recurso de la enumeración. Por ejemplo, cito, carne, ropa, sal y tablas para una cama, velas, lápices, frutas y 3 cajas con pollitos vivos, maíz, sábanas, ollas y libros de primaria. En ese orden viajan las necesidades de Bellavista.
Luego hay una gran enumeración de diferentes verdes que también es muy hermosa. Entonces preguntarte por cómo fuiste pensando ese recurso de la enumeración. Principalmente porque todo parte de la mirada del niño, o lo que decía ahora en algún momento. Incluso para mí, los adultos miran como tienen la mirada del niño, o al menos buscan esas otras cosas, no lo común. Y esas cosas que ven los niños, constantemente ellos las están enumerando. Conocí algo y te empieza a contar, pero siempre es como en enumeración, o siempre es intentando crear ese mundo que conoció un día. Para los niños siento yo que todos los días es un mundo nuevo. Entonces, en la creación de ese mundo está la enumeración, casi que nos lleva a la creación del mundo y es 1, 2, 3, 4 y todo lo que se va creando. Así lo entiendo y así lo quise contar y creo que se sale del niño incluso, se va a todo y se va a la narradora y ese fragmento que acabas de leer lo cuenta pues muy bien. También pensaba que la maternidad, así como es una forma de pensar el territorio, también es el lugar donde el lenguaje renace. Es decir, hay momentos de una violencia que enmudece todo y sin embargo en esa relación es como que se siente que el lenguaje y el mundo están naciendo y reinventándose también permanentemente. Quería preguntarte por el juego, porque también hay mucho juego y un sentimiento muy lúdico a lo largo de todas las páginas. Y creo que ahí en el juego se manifiesta muy claramente un deseo de reparación psíquica y social. Entonces, preguntarte cómo pensaste lo lúdico en la novela. No sé, en mi caso me pasaba mucho que frente a muchas situaciones de infancia que no fueron fáciles en mi familia y demás, mi papá sobre todo siempre recurría al juego, como a si me falta algo, voy a jugar para que los niños no se den cuenta que eso está faltando. Entonces, a mí eso se me quedó grabado y creo que eso nace de allí. Luego, ya escribiéndolo y pensándolo un poco más, eh, incluso me entristecía un poco porque es como cubrir una falta, y una falta que va mucho más allá con el juego, pero creo que esa misma tristeza refleja la tristeza de la situación. Entonces me interesaba contarlo así, no solo porque lo viví, sino porque eh, a veces el silencio mismo, como lo estamos hablando, no significa pues no decir nada o omitirlo, sino contarlo sin contarlo, contarlo de otra forma también. Hacia el final del libro nos encontramos con una imagen terrible, muy dolorosa, pero también con una imagen de futuro. Quisiera preguntarte por ambas. Lo primero, bueno, hay una escena de violencia brutal que remite pues, a uno de los episodios más duros, difíciles, dolorosos, violentos de la historia colombiana. Mm, Preguntarte por las decisiones escriturales que tomaste para esa escena y ya luego hablamos de esa otra imagen que destaco también. El final fue importante y doloroso también para mí, porque es algo que desde que ocurrió, porque remite a un hecho histórico, lo tengo presente. Sentía que de alguna forma necesitaba ser nombrado, no es que nadie lo haya nombrado, sino que quería hacerlo yo. Entonces, creo que fue una decisión mucho más pasional, emotiva, de rabia, de tristeza, de desilusión, eh, que terminara así. También pensaba, en algún momento hablábamos cómo contar la violencia, si uno la puede hacer directamente explícita o contarla a través de otro tipo de situaciones que también son violentas, pero yo intenté hacer las dos cosas, o sea, cuento situaciones que también son violentas, pero que no remiten directamente hasta el final que sí lo es. Para mí era importante contarlo así. Y ahora preguntarte por lo que para mí es una imagen de futuro, una imagen llena de futuro, y es ver a la narradora, al niño y a la madre biológica del niño, los tres en una hamaca, meciéndose. Para mí, no solo esa imagen es de otra familia posible, digamos, más allá de la familia biológica, sino eso, una imagen de futuro. ¿Qué piensas o cómo te relacionas con esa imagen hoy? Yo siempre tuve muy presente esas otras familias, por eso decidí que fuera una mujer blanca, que el niño no fuera su hijo, que fuera un niño negro, y luego que se encontraran
y entender esa dinámica, o cómo la madre no biológica le habla al niño de la madre biológica y todo eso. Me interesaba mucho explorar o entrar en esa búsqueda de otras familias, que creo que aún, o sea, me interesa muchísimo, pero esa esperanza queda no solo por la familia, sino por la relación entre las mujeres. Para mí, el tiempo que viví en el territorio, la relación entre las mujeres, me parece que es muy diferente en el resto del país, o es la percepción que tengo. La sentí mucho más así, mucho más cercana, mucho más solidaria que en otras partes. Para mí quería dejar como principalmente eso, este vínculo de estas mujeres es lo que puede crear, o de las mujeres es lo que puede crear un futuro diferente, con nuevas perspectivas. Una de las escenas que más se queda conmigo de la novela es cuando ellos descubren un libro escolar y el niño tiene que, o pues digamos la persona que recibe el libro tiene que llenar unos espacios. Y uno de esos completa el siguiente cuadro, dice, migrar es. Creo que ese migrar es y la línea en blanco le habla pues a todo el libro, a todo el viaje de la narradora, pero también a tu experiencia personal y apunta, por supuesto, a esta pregunta por la pertenencia. Entonces, te extiendo ese texto escolar, esa pregunta de migrar es, para que cerremos la charla de esa manera y ya luego pasar a leer un fragmento del libro. En el caso de la narradora, ella al menos termina con una idea de que no pertenece a nada. Todo el tiempo estuvo intentando pertenecer al territorio, a las mujeres, al niño, a Gina. No pudo, y sabe que no puede, que solo se tiene ella misma. Bien por ella. En mi caso, no tengo aún una conclusión porque sigue la búsqueda y creo que eso me mueve a escribir. Pero bueno, esa es la búsqueda y creo que es la puerta abierta a seguir explorándolo en otras historias y en otros libros. Bueno, Lorena, pues te agradezco este espacio, esta charla, sobre todo que hayamos abordado estas preguntas difíciles, pues que, que pienso que nos debemos hacer cada vez más públicamente. Y me gustaría pedirte que leyeras un pequeño fragmento. Es algo que hemos hecho en todas las charlas y ya con eso nos despedimos. Bueno, sí, antes agradecerte a ti por el tiempo, por las charlas que hemos tenido, por todas las preguntas y a la biblioteca por este espacio que ha sido maravilloso. El niño, siempre adelante, recoge el pedacito de un libro que no alcanzó a quemarse. Me pregunta si puede quedarse con él. Le digo que sí. Saco un pañuelo amarillo de mi bolso y lo envolvemos ahí. Los demás pasajeros llegan, uno a uno, recién bañados y cargando alguna bolsa de más. No veo al viejito triste. Amable llega sonriente y la que se contonea por media calle con ganas de fiesta es Carmen Emilia. Traje pan de yucas para el camino. Estamos llenos, grita el niño a un par de metros. Para el camino, responde Carmen Emilia, con voz cantada. Mira el pañuelo amarillo y me pregunta qué es. Lo abro como si dentro tuviera un colibrí pardo y juntas leemos las hojas con bordes quemados. En la primera, a lápiz y con letra de niño, naranja y papaya. Y debajo, los osos pueden ser hembras. En la segunda, instrucciones y líneas. Completa el siguiente cuadro. Migrar es, los animales migran porque. En la tercera, lo que queda de un párrafo cercado por la ceniza. Iría más al bosque, el niño hambriento. Veía venir a su madre, lo alto de un naranjo. La madre entró, el niño, al escucharla, cayó al suelo. Se convirtió en un pájaro chogui, picotear, volando y cantando sobre todos los días.